Te bendiga, mi nombre es Jixi. Quiero compartir un tema contigo que ha tratado también con mi vida y se trata de que no te consuma el desánimo si chocas con tu realidad. Eso pasa muchas veces, yo te lo voy a volver a repetir. Que no te consuma el desánimo si chocas con tu realidad. Marcos 14, versículo 50 dice: en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Quiero contarte que no solamente nos pasa a nosotros el estar desanimados o caer en desánimo muchas veces. A los discípulos del Señor Jesús también les sucedió. Pero hoy quiero más que contarte que lo que les sucedió, quiero también enseñarte cómo poder evitar caer o que nos consuma el desánimo, porque va a llegar muchas veces a nuestras vidas, pero podemos salir de él o podemos combatirlo. Entonces, por lo general las personas piensan que la bendición del Señor o la presencia de Dios está en nuestras vidas cuando todo marcha bien, cuando tienes ropa, cuando tienes dinero, cuando vas bien en los estudios, cuando estás bien con tu familia, cuando estás bien en la iglesia. Pero si algo pasa mal o algo anda mal, entonces la presencia de Dios o la bendición de Dios no está allí. Y es un error que muchas veces pensamos. Entonces, quiero también que busques o que tengas presente que Lucas 5, versículo 1 al 8, habla sobre Jesús y los discípulos. El Señor Jesús estaba en la playa, estaba en un lugar y había dos barcas. Una de ellas era de Pedro. El Señor Jesús le dice a Pedro que va a tomar una de ellas y que lo empuje. Se monta a una de las barcas, la de Pedro, y que lo empuje hacia el mar, porque iba a predicar a la multitud. El Señor Jesús predica y allí, después de su predicación, Él le dice a los discípulos que echen sus redes al mar. Entonces Pedro rápidamente le responde: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Quiere decir que el mensaje que había predicado Jesús minutos anteriores horas anteriores, había hecho algo en Pedro. Entonces el Señor Jesús le dice esto, ellos echan las redes y al instante cuando sacan las redes tuvieron que llenar y pedir ayuda de las otras personas que estaban allí y llenaron las dos barcas de peces. Esa fue una pesca milagrosa. Y ellos presenciaron este milagro de Jesús y a través de Jesús. También quiero hablarte cuando Jesús hace milagros. En Mateo 4, 23 al 24 dice: Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores, enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse. Y a todos ellos los sanó. O sea, ahora vemos a un Señor, no solamente nosotros que tenemos la historia acá, los discípulos presenciaron ver que los paralíticos se levantaban, que los muertos resucitaban, que los enfermos de cualquier dolencia, todos ellos eran sanados, que los endemoniados eran libertados, que los epilépticos eran sanados y muchos otros milagros, como cuando multiplicó los alimentos, los panes, los peces, las pescas milagrosas, muchísimos milagros que el Señor Jesús hizo. Ellos presenciaron esto. Y aún no solamente vieron los milagros que hacía Jesús, sino que a través de Jesús ellos fueron usados también. Ellos dicen en Lucas 10, 17, dice así: los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Entonces, no solamente ellos estaban viendo los milagros que hacía Jesús, sino que el Señor les dio autoridad para que ellos también hicieran milagros
en su nombre. Entonces, vean cómo estaban los discípulos, o imaginen por un momento cómo estaban los discípulos, todos los que estaban presenciando pesca milagrosa, milagros de sanidades, milagros de alimentos recreativos, y ellos mismos eran usados en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, llegan momentos fuertes, y es allí donde quiero que veas o que escuches, que aprendas o que sepas que los discípulos también entraron en un momento de desánimo. Pero antes de eso, mientras estaban presenciando cosas maravillosas, ellos le prometen algo al Señor en Marcos 14:31. Dice: Pedro insistió: aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Este contexto es cuando el Señor Jesús le dice: voy a padecer y me van a dejar solo, pero no estaré solo porque el Padre estará conmigo. Entonces Pedro le dice no, que no lo iba a dejar, que él se iba a quedar con él. Y los discípulos decían lo mismo. Y aquí la palabra dice, y Pedro insistió, o sea que ya lo había dicho antes. Entonces Pedro insiste: aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Imagina, los demás discípulos decían lo mismo. O sea, no solamente Pedro, sino que sus discípulos, sus 12 discípulos decían lo mismo. Entonces, esos momentos, cuando ellos presenciaban cosas maravillosas, la bendición de Dios estaba, Jesús estaba con ellos, estaban presenciando cosas poderosas. Ellos dicen esto, pero es porque ellos imaginaban y ellos no conocían a fondo el propósito y el proceso que tenía que pasar Jesús. Dice Juan 18, versículo 4 al 11. Antes que huyeran los discípulos, le puse aquí por título. Dice: Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Esto es cuando vienen los soldados que Jesús está orando en el Getsemaní y vienen a buscarlo para apresarlo, para crucificarlo. Entonces el Señor les dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo: yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Si es a mí a quien busca, dejen ir a mis seguidores. Ahora veamos esto. El Señor dice, cuando le dice, la misma palabra dice, cuando dice yo soy, los soldados que venían a apresarlo caen hacia atrás, caen al suelo de espalda. Y vemos lo que hacen los discípulos cuando ve esto. En Lucas 22, 49, 51 dice: cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, los atacamos con la espada. Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo: alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Vamos a ver esto. El Señor Jesús le dice: ¿a quién buscan? Los soldados dicen: a Jesús de Nazaret. Y él le dice: yo soy. Imagínense, caen los soldados hacia atrás, un poder sobrenatural los empuja hacia atrás y caen al suelo. Entonces los discípulos ven esto y le dicen al Señor Jesús: Jesús, los atacamos. Y él les dice: alto, no peleen. Pero Pedro corta la oreja de uno de los siervos, de los sirvientes. Entonces el Señor le dice: no peleen. Agarra la oreja y se la coloca al siervo, lo sana. Y entonces los discípulos quedan en shock, porque Jesús no se defendió. Entonces allí es donde dice que los discípulos huyen y dejaron solo a Jesús. Allí es donde viene el versículo 50 del capítulo 14 de Marcos. Entonces los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Vean esto, después de presenciar cosas asombrosas, me imagino que los discípulos pensaban: no,
Jesús tiene poderes no solamente físicos, ¿verdad? Sino sobrenaturales. ¿Qué es para Él? Si los demonios se le sujetan, si dice yo soy y las personas caen hacia atrás, ¿qué van a hacer unos soldados para Jesús? Y ellos estaban dispuestos a pelear con Jesús, pero cuando ven que Jesús no se defiende y se entrega a los soldados para ser preso, entonces los discípulos quedan en shock. No se ven que su líder llega y se entrega a los soldados y todos salen huyendo. Imagínate esto, después de ver a un hombre que sanaba enfermos, que hacía maravillas, salen huyendo. Se desanimaron porque su líder se entregó. Pero ellos se desaniman porque no entendían el propósito que el Señor Jesús debía cumplir para salvación. Dice en Lucas 22, 54 al 57. Y yo quiero decirte que hay consecuencias al dejar que el desánimo nos consuma. Y esto le pasó a Pedro, le pasó también a los discípulos de Jesús, a los demás. Pero quiero relatarte el de Pedro en Lucas 22, 54 al 57. Habla cuando Pedro lo niega al Señor Jesús. Y yo sé que tú ya has leído o conoces esta historia donde Pedro niega al Señor 3 veces. Y esto sucede cuando nosotros dejamos que el desánimo nos consuma. Así que si tú en un momento te encuentras en desánimo, no dejes que te consuma. Puede llegar a tu vida el desánimo, pero no dejes que eso te consuma. Cuando nosotros nos ponemos a mirar las circunstancias y comenzamos a renegar o a hablar, a compartir lo malo de las circunstancias con otras personas, estamos negando a Jesús. Porque no estamos llamados a eso, a compartir lo malo. Estamos llamados a decir la verdad, que es las buenas nuevas de salvación. Entonces, nosotros también negamos a Jesús cuando comenzamos a hablar y a renegar sobre lo malo. Que no te sucede esto. Pero vemos no solamente a Pedro cuando niega a Jesús, los discípulos se escondieron, todos, dice que todos huyeron, todos los dejaron solos. Todos comenzaron a negar a Jesús. El desánimo se apoderó de ellos y los consumió. Entonces, la realidad choca con nosotros muchas veces. Y chocar con esa realidad es necesario y duro. Pero no te desanimes o no dejes que el desánimo te consuma. Marcos 8:31 dice: Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que iba a pasar. Esto es momentos antes de que arrestaran a Jesús. Y le dice: yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Era necesario, dice, era necesario que sufriera. Si el Señor Jesús no fuera muerto por nosotros, entonces nosotros no estaríamos aquí y no fuéramos sido redimidos de nuestro pecado, no fuéramos salvados de esa muerte que Él padeció. Él nos salvó. Y aunque muchos de sus discípulos, todos sus discípulos pensaron que ese sacrificio era para desánimo y era para mal, el Señor, el Padre y Jesús sabía que era de bien para nosotros. Entonces quiero que sepas que después de la tormenta viene la calma. En Lucas 24:26 dice: ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Lo voy a repetir. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Es decir, era necesario que Jesús padeciera para luego reinar en los cielos, porque el Padre iba a poner todo bajo sus pies. La Biblia dice que todo lo sujetó a sus pies, a los pies del Señor Jesús.
Y no solamente el Señor Jesús hizo todo esto por eso, por ese reino. El Señor Jesús vio más allá. El Señor Jesús vio que millones de almas iban a ser salvadas por medio de su sacrificio, por medio de su padecimiento. Y créeme, no fue un padecimiento fácil, un padecimiento agradable. Al contrario, creo que ninguno de nosotros pasaremos por tal sufrimiento como padeció el Señor Jesús. Pero Él es misericordioso para con nosotros. Le damos gracias porque lo hizo así por nosotros. Entonces, entiende esto. Muchas veces vas a chocar con tu realidad, pero no dejes que el desánimo te consuma. Muchas veces el Señor nos habla, nos llena de su presencia y estamos eufóricos, estamos emocionados. El Señor me habló, el Señor me usó, y luego llega un momento fuerte y nos desanimamos porque chocamos con nuestra realidad. Vemos a nuestro alrededor y no todo es como parecía. Pero tú tienes que ver más allá, y eso es lo que quiero compartir contigo. 3 cosas que puedes hacer para combatir el desánimo. Y aunque yo te voy a hablar de 3 cosas, hay muchas otras cosas, pero quiero darte 3 puntos para que no te consuma el desánimo. Dice el primero: el Señor se los dio a los discípulos antes de que Él padeciera, antes de que Él fuera crucificado, fuera apresado. El Señor se los dice a los discípulos, pero ellos no hacen caso. Dice Mateo 26:41: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Este es el versículo que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el Señor ya le había dicho, le había dado la clave a los discípulos para que no se desanimaran, para que actuaran bien en ese momento, pero todos se quedaron dormidos. Entonces, podemos aprender de los errores de los discípulos. Y si el Señor nos dice que oremos y velemos, es una manera de combatir el desánimo, porque puede llegar con las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, va a llegar el desánimo, pero una cosa es hacerle caso y dejar que nos consuma, o combatirlo. Entonces, orar y velar, o sea, estar en la presencia de Dios, aferrado a Dios, apegado a su presencia, porque cuando estamos en su presencia todo marcha bien, pero si nos alejamos, pues nos sucede como los discípulos. Entonces, velar y orar. Amén. El otro punto que puedes tomar en cuenta es mantener la mirada en tu propósito. Ya te voy a dar la cita. Pero para mantener la mirada en tu propósito, debes amar a Dios y también amar esa meta o ese propósito que quieres alcanzar. Y cuando hablo de tu propósito o en tu propósito, lo puedes utilizar en propósitos personales que tengas, pero mayor y sobre todo está el propósito divino que tiene Dios para tu vida. Entonces, mantén la mirada en tu propósito, porque aunque tú estés pasando por una circunstancia difícil, si tú tienes puesta la mirada en tu propósito, en algo más allá, entonces tú vas a trabajar en pro de eso. A pesar de que las cosas no estén bien, tú vas a decir: no importa, ahora las cosas no están bien, pero yo quiero alcanzar aquello y por aquello voy a trabajar duro. Entonces, Hebreos 5 del 7 al 9 dice: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Ve algo, el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, si es de mí, pasa este trago amargo. Y el Padre no se lo concede. Pero Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ¿sabes por qué? Porque obedeció y porque cumplió con su propósito, porque Él veía dónde quería llegar. Él veía que nosotros íbamos a ser salvados, que muchas personas íbamos a estar en un tiempo determinado con Él compartiendo la eternidad.
Por eso dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios, siempre a Dios. Así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Es decir, nosotros tomamos la decisión de ser salvos. Ese es el segundo punto, mantener la mirada en tu visión, en tu propósito, en tu meta, en tu objetivo. Jesús fue así, nos vio a nosotros, los que íbamos a ser salvados, y siguió luchando por amor a nosotros. El tercer punto es confiar plenamente en Dios. Dice Juan 16:33, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Es decir, Él ya venció. Confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Ya no tenemos nada que temer y ni siquiera tenemos que padecer lo que Jesús ya padeció, porque Él ya murió por nosotros. Nos corresponde nosotros tomar esa decisión, aceptar y cumplir con los propósitos de Dios, obedecer a Dios. Ves que Jesús, yo te muestro hoy, y la palabra de Dios te muestra que aunque Jesús padeció, eso no quería decir que Dios no estaba con Él o que la bendición del Padre no estaba con Él. Aunque Jesús tuvo que padecer, eso era la forma de que nosotros pudiéramos ser salvados. Eso quiere decir que no todas las circunstancias adversas que se presentan a nuestras vidas es para que nos desanimemos. Podemos aprovechar, aprender de ellas y así cumplir nuestro propósito. Así que si en algún momento te has sentido desanimado porque chocas con tu realidad, como los discípulos chocaron con su realidad, ya no tenían al Mesías, ya no tenían a su maestro, ya se sentían solos, se escondieron, lo negaron. Si no es porque Jesús luego se aparece cuando resucita y los restaura, entonces quién sabe qué fuera sido de su vida. Pero el Señor todos los días está presente para nosotros, para restaurarnos y para decirnos que no nos desanimemos, que se ha quitado de nosotros el desaliento, que Él está allí para ayudarnos. Entonces no te desanimes, van a llegar momentos así, pero ora, mantente en la presencia de Dios, vela, confía en el Señor y mantén tu mirada en ese propósito divino, en lo que quieres alcanzar, y todo va a estar bien. Entonces que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda, aunque choques con esa realidad, no dejes que el desánimo te consuma, al contrario, combátelo con esto, con estos puntos que te di. Y hay muchos versículos que son de bendición para nuestra vida y de aliento para nuestra vida. Si te los colocara todo aquí, o si te los nombrara, pues entonces sería muy largo, pero hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos alientan, que nos dan aliento y que nos muestran que a los que amamos al Señor todo nos ayuda bien y que el Señor siempre va a estar con nosotros, que nosotros tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Que el Señor te bendiga y espero que sea de bendición.